Ríos danzantes, la ciencia detrás de los ríos. Una investigación científica única, que servirá como punto de partida para la toma de mejores decisiones sobre futuros proyectos de infraestructura. Ingeniería y tecnología con propósito. Para conocer nuestros ríos necesitamos caracterizarlos, medirlos y monitorearlos. Por eso, durante 3 años, un equipo multidisciplinario del Centro de Investigación y Tecnología del Agua de UTEC estudió, investigó y recogió información de línea base a través del sensoramiento remoto, con imágenes satelitales y mediciones de campo con diversas técnicas y equipos en la Amazonía. Hoy nos orgullece entregar un aporte científico que fomente el desarrollo del país con respecto a un recurso tan vital como el agua. Promovamos juntos la infraestructura sostenible, con un correcto diseño y evaluación de los impactos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Ríos Danzantes 2021, Proyecto Amur. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana en que dimos inicio a esta transmisión. Tuvimos la presentación por parte del equipo del CITA UTEC de este proyecto Ríos Danzantes. Ha sido muy interesante escucharlos porque además tuvimos un panel que permitió de alguna manera recoger, a partir de lo planteado por los expositores, una serie de discusiones y aproximaciones al tema de los ríos andino-amazónicos. La verdad es que ha sido una mañana muy productiva y no lo va a ser menos la tarde de hoy, donde continuamos con la presentación y con la discusión en torno a este tema. Yo quiero comenzar esta tarde dándole el pase a nuestro director ejecutivo, Carlos Geren, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Carlos, por favor, adelante. Estar con todas y con todos esta tarde en un evento tan importante y además que está asociado a un proyecto que en UTEC le hemos tenido tanto cariño y lo hemos mirado con especial atención. Como todos ustedes saben, este proyecto además se relaciona mucho con UTEC, porque el propósito de UTEC justamente es resolver desafíos complejos para construir un mundo mejor. Para ello formamos profesionales capaces de crear e impactar positivamente en la sociedad de la mano de la tecnología y la investigación. Como pionero en esta misión aparece el Centro de Investigación y Tecnología del Agua, el CITA, en donde desarrollamos estudios en investigaciones aplicadas en diferentes biodiversidad, entre muchos otros. Es una plataforma de enseñanza e investigación ambiental con un énfasis particular en el estudio del agua, en donde se integran diferentes perspectivas ambientales y sociales. Desde su enfoque multidisciplinario, las investigaciones realizadas en el CITA nos permiten proponer soluciones integrales a los grandes desafíos ambientales actuales del mundo. Es así como desde el año 2018 venimos trabajando en el proyecto Ríos Danzantes y queremos hoy, a través de este evento, poner a entera disposición de todos, todo el público, todas las personas, investigadores e interesados, los 2 grandes productos de esta investigación. Primero, la página web Dancing Rivers, que es la versión actualizada, y segundo, el libro Ríos Danzantes, que es una guía metodológica para el desarrollo de la línea base física de los ríos en los Andes y la Amazonía. Con estos 2 productos, lo que nosotros buscamos es contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas y de investigación de todas las instituciones interesadas en conocer y entender mejor la dinámica de los ríos andino-amazónicos para el desarrollo de una infraestructura sostenible. Quiero agradecer finalmente a todas y a todos los miembros del CITA, todas y a todos los investigadores profesionales que se han relacionado con este proyecto desde sus inicios, a los coordinadores y asistentes de investigación que ejecutaron este proyecto y a todos aquellos que lo hicieron posible. Finalmente, no podría dejar de agradecer especialmente el apoyo brindado por la Fundación Gordon and Betty Moore a lo largo de estos 3 años. Espero que disfruten de
este libro de esta página web como lo hemos hecho nosotros. Y le doy las gracias nuevamente a todos los que hicieron posible este proyecto y a todos ustedes por estar acá hoy día con nosotros. Muchas gracias. Bien, vamos dejando atrás entonces la parte más protocolar de este evento para pasar ya finalmente a la conferencia del día. Vamos a dar pase en un instante a Gabriela Flores, quien nos brindará un video de presentación acerca del relanzamiento de la web Dancing Rivers, Ríos Danzantes. Gabriela Flores es estudiante de posgrado en biodiversidad y en conservación por la Universidad de Leeds y es licenciada en Geografía y Medio Ambiente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gabriela ejerció el cargo de coordinadora del área de Sistemas de Información Geográfica y lideró el desarrollo de la plataforma en su formato web Ríos Danzantes en el Centro de Investigación y Tecnología del Agua en UTEC. Gabriela ha participado en iniciativas de comunicación científica y en proyectos de investigación en la Amazonía peruana en los últimos 3 años. Con ustedes, Gabriela Flores. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí esta tarde. Interesante el rol de Gabriela, que ha participado en diversas iniciativas, que además ha hecho trabajos de comunicación tan interesantes como armar una plataforma web de estas características y por supuesto con el apoyo del Centro de Investigación y Tecnología del Agua. Como les decía, participar en proyectos de comunicación científica no es fácil. Hay que saber lo que se dice, manejarlos con cierto equilibrio, teniendo además las palabras y los datos precisos para poder hacer una comunicación eficiente y que genere incidencia pública. Por eso es que Gabriela es tan valiosa en este proyecto y es por eso que queremos tenerla con nosotros. No sé si podemos darle paso ya a Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos y todas, mi nombre es Gabriela Flores y voy a presentarles la web Dancing Rivers. Antes de iniciar con la presentación, os quiero iniciar la presentación presentando un poco la importancia y el por qué es que se creó esta web. Y para esto vamos a irnos hasta la Amazonía. Entonces, en la Amazonía hay muchas dinámicas, tanto físicas como ecológicas y sociales, las cuales están están siempre interrelacionadas. Y los ríos son los que van a interconectar todas estas dinámicas y van a ser la fuente de vida para muchos hábitats, ecosistemas y también comunidades y ciudades amazónicas. Los ríos inician su viaje en los Andes y se van desplazando hasta la planicie amazónica. En este viaje los ríos se mueven bastante como si estuvieran bailando. Y justamente es en este baile, en esta danza que ellos hacen, en el que transportan mucha agua y muchos sedimentos y se generan diversos procesos de erosión y deposición que hacen que los ríos vayan cambiando de forma con el tiempo. Sin embargo, este cambio de forma no es igual para todos los ríos, sino que cada río tiene una dinámica especial y única. A diferencia de los ríos, las ciudades y muchas infraestructuras que se generan y se construyen a lo largo de ellos no están construidas para durar mucho tiempo. Sin embargo, esto choca un poco con la idea de los ríos porque estos van a seguir moviéndose a pesar de las infraestructuras presentes. Debido a esto es que es tan importante tener en cuenta la dinámica de los ríos para poder tomar decisiones acertadas respecto a la gestión del territorio amazónico y también la intervención de los proyectos de infraestructura que quieren realizarse. Y es justamente debido a esto en que nosotros creamos y se genera Ríos Danzantes como una propuesta para poder compartir toda esta información, línea de base que hemos desarrollado con el proyecto. Ríos Danzantes tiene 3 objetivos. El primero es democratizar el conocimiento de los ríos, hacerlo abierto para todos. El segundo objetivo es que sea una fuente para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado. Y el tercero es que sea un repositorio de artículos y también data sobre ríos amazónicos. La web ya tiene más o menos un año o un poco más de lanzada
y que tenemos y tiene visitantes tanto de Latinoamérica como internacionales. Entonces, la información que alberga de ríos danzantes es respecto a las dinámicas físicas de 4 ríos principales: el río Marañón, el río Guayaga, el río Cayali y el río Amazonas. Y la web se compone de unas ciertas secciones que albergan toda esta información y toda la data que se ha ido generando en casi 4 años del proyecto. Una de estas secciones es la sección de metodología. En esta sección lo que se muestra es un poco los pasos y cuáles han sido los parámetros a seguir que se han seguido para poder obtener toda esta información, tanto en el ámbito de análisis multitemporal con sensoramiento remoto, así como con las mediciones de campo. En el caso, de esta manera tenemos 30 años casi de análisis multitemporal utilizando imágenes satelitales y 4 años de mediciones de campo continuas en cada uno de los diferentes ríos que he mencionado antes. Otra de las secciones que recién se han lanzado este año es la sección de incidencia. Esta sección es muy importante ya que alberga toda la incidencia que se ha realizado desde UTEC para el proyecto de hidrovía amazónica, así como también para los proyectos de centrales hidroeléctricas. En esa sección vamos a poder obtener información, bueno, van a poder ustedes encontrar información acerca del historial de incidencia, publicaciones, noticias relacionadas con ambos proyectos, y un poco el panorama actual y el panorama general, tanto de la hidrovía amazónica como de las centrales hidroeléctricas en el Perú. Otra sección importante de la web es la de publicaciones, la cual alberga todas las publicaciones que en estos 4 años de proyecto hemos estado generando. Las publicaciones van desde metodologías para poder estudiar los ríos, mejores prácticas para el estudio de los ríos, así como recomendaciones técnicas para los términos de referencias, tanto en estudios de ríos de alta montaña como de ríos amazónicos. Y finalmente, creo que una de las cosas más importantes es el mapa de datos. En este mapa de datos está la gran mayoría de la información procesada y analizada por todo el equipo para cada uno de los 4 ríos que he mencionado. Como ven en la pantalla, este es un screenshot de cómo es que luce el mapa de datos y cuál es la información que pueden encontrar. Tiene en su lado izquierdo hay una barra lateral donde pueden ver cada uno de los ríos estudiados y también las morfométricas y distintos parámetros, tanto de sensoramiento remoto como de mediciones de campo que pueden ustedes encontrar. Además, tiene una capa de información base para poder toda esta información sobre ríos compararla con otras capas importantes, ya sea ciudades, geomorfología y demás. Dentro de la información de los mapas de datos, el mapa de datos está información acerca de las metodologías utilizadas brevemente, estadísticas y también algunos videos y fotos. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es mostrarles unos videos de cómo es que luce el mapa de datos para estos dos enfoques que hemos tenido en el estudio de los ríos, con sensoramiento remoto y con las mediciones de campo. Entonces, aquí podemos ver cómo es que luce el mapa de datos. El primer paso es escoger el tipo de río cual queremos enfocarnos. Esto nos va a mostrar un recuadro con información acerca del río. Y luego ir a escoger el parámetro de interés. En este caso estamos escogiendo el parámetro de sinuosidad y nos muestran los valores de sinuosidad para cada uno de los meandros del río y en una escala de colores que va a indicar un valor determinado. En la parte inferior podemos encontrar diferentes años para los cuales se encuentra información de este parámetro. Y como ven ahora, un breve recuadro con información acerca del parámetro en sí, la metodología, y un cuadro mucho más elaborado con estadísticas acerca de la sinuosidad por cada uno de los meandros para todos los años y dentro de un rango altitudinal. Toda esta información de este último cuadro ya es información que nosotros hemos procesado y elaborado. En el caso de las mediciones de campo,
la secuencia es la misma, se escoge el río y luego se escoge el parámetro. En este caso, en la parte inferior va a aparecer un botón para acceder a la campaña de campo que está disponible y se van a localizar los puntos en donde se han tomado estas mediciones de campo. En este caso estamos viendo velocidades, entonces estamos viendo dos recuadros donde se ven los perfiles de velocidades para cada uno de los puntos. Y esto permite poder hacer comparaciones entre dos puntos distintos, uno un poco más aguas arriba, otro aguas abajo, y poder ver cómo es que el río, dependiendo de en qué zona estés, se va a comportar y va a tener una velocidad distinta. Y finalmente hemos incluido una sección de vuelos de dron, en los cuales están la mayoría de los videos que hemos tomado de nuestros viajes al momento de tomar hacer mediciones. Aquí podemos ver una vista del Pongo de Manseriche, y lo hemos incluido justamente para poder brindar un acercamiento mucho más visual a todos los usuarios que vayan al mapa de datos, para que puedan conocer mejor cómo es que son los ríos en cada uno de los puntos. Y de esta manera es como Dancing Rivers ha buscado posicionar la importancia del estudio científico de los ríos, creando un espacio para permita albergar y también profundizar el conocimiento de los ríos. Y de esta manera los tomadores de decisiones puedan contar con herramientas que les permitan gestionar mejor los recursos hídricos y también planificar mejor el territorio. Y con esto quiero invitarlos a que puedan visitar y revisitar en algunos casos la página y que puedan revisar toda la información y descubrir nueva información acerca de los ríos y que hemos estado nosotros elaborando gracias al proyecto. Así que nada, los invito a que entren a la página y muchas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación realmente interesante y potente. La web trabajada con todos los elementos, además, que nos ha contado Gabriela, esta tiene. Justamente tenemos también un video que nos muestra esta web en su relanzamiento. Vamos a verlo. Los ríos son las venas que alimentan la gran cuenca amazónica. Conectan hábitats y ecosistemas y son una inmensa fuente de biodiversidad. En el Perú, una diversidad de ríos se encargan de transportar agua y sedimentos, conectando los Andes con el Océano Atlántico. Así cumplen un rol fundamental para el equilibrio ecológico en la Amazonía y el mundo. Mantienen vivo al bosque tropical más grande del planeta. Por ello, estudiar integralmente nuestros ríos es necesario para garantizar su óptima gestión y una adecuada planificación del territorio. Ríos Danzantes es el primer portal web interactivo que reúne información y metodologías que te permitirán conocer la dinámica física de los principales ríos amazónicos. Encontrarás un mapa de datos con información recogida en campo, como velocidad del agua, caracterización de dunas y concentración y diámetro de sedimentos, así como información del ancho promedio, sinuosidad y dinámicas de erosión y deposición de los ríos, producto del análisis multitemporal de imágenes satelitales. ¿Qué esperas? Conoce la ciencia detrás del movimiento de los ríos. Ahí estaba. Es absolutamente una magnífica web con mucha información que puede ser además utilizada por quienes la necesitan. La información es absolutamente transparente y ha sido trabajada científicamente por los ingenieros, por el equipo del CITA UTEC. Muy importante. Quiero agradecer nuevamente a Gabriela Flores por habernos contado un poquito más de esta web, por haberla elaborado como la ha elaborado, con todos los componentes que la misma tiene. Bueno, sigamos. El análisis sobre la dinámica física de los ríos dentro de los estudios técnico-ambientales contribuye con una evaluación adecuada de impactos ambientales y permite construir una línea base integral. Dicho análisis se constituye como la mejor alternativa para el aprovechamiento de los ríos como recurso, pues de alguna manera reduce los posibles impactos y monitorea periódicamente los cambios que pueden presentarse,
más aún, y esto no hay que olvidarlo, ante los efectos del cambio climático. El libro Ríos Danzantes, guías metodológicas para el desarrollo de línea base física de los ríos en Andes, Amazonía, ofrece las metodologías necesarias para caracterizar y estudiar los ríos adecuadamente, así como las herramientas, los procesos, los criterios, la tecnología y los aportes para medir parámetros de agua y sedimentos y para poder evaluar la forma y el flujo de los ríos a gran escala. Esto a través del sensoramiento remoto y a escala local, mediante las mediciones de campo. ¿Qué se busca con este libro? Con este libro se busca contribuir con las instituciones gubernamentales a cubrir esos vacíos de información científica que siempre existen sobre la dinámica de los ríos andino-amazónicos. De esta forma, aquellos encargados de tomar decisiones lograrán integrar el aporte académico y científico como una base fundamental para el proceso de planificación, por ejemplo, de proyectos de infraestructura, teniendo en cuenta un enfoque de cuenca en la gestión de ríos que conecta Andes con Amazonía. También busca fortalecer las capacidades de múltiples profesionales que están implicados en el estudio de ríos con el fin de fomentar la investigación y la generación de nuevos conocimientos. Desde ya les puedo adelantar que el libro ya está a su disposición en la página web de UTEC. Ahí la pueden encontrar, la descargan en PDF de forma absolutamente gratuita, porque el esfuerzo del CITA UTEC es dotar justamente a los tomadores de decisiones de este material y que cuenten con él para sus proyectos. Vamos a iniciar entonces con la presentación de este libro, de estas guías metodológicas, a cargo de nuestros especialistas del Centro de Investigación y Tecnología del Agua, CITA UTEC. En ese sentido, yo le quiero dar la bienvenida a David Barreto, quien nos dará una introducción y nos va a poner en contexto acerca del tema que estamos tratando. David es ingeniero, cuenta con amplia experiencia en desarrollo, en planeamiento y en gestión de proyectos de ingeniería en infraestructura en el sector público y privado. Actualmente se desempeña como ingeniero de proyectos del Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, donde justamente coordina la ejecución de esta línea base geomorfológica y el desarrollo de mejores prácticas de monitoreo de los ríos amazónicos considerados dentro del proyecto Hidrovía Amazónica. David Barreto, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte esta tarde. Un gran abrazo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la introducción y la presentación del libro. Como hemos visto hoy, en la mañana explicamos un poco el proyecto que hemos desarrollado. Anterior a mí hemos explicado el portal, la web Ríos Danzantes, donde se encuentra la información del proyecto. Pero eso no es suficiente. La información que hemos generado a lo largo del proyecto y que está colgada en la web Ríos Danzantes se ha desarrollado con unas metodologías. La información que se obtiene no se obtiene de cualquier forma. Sí, una secuencia de pasos, una secuencia de fases, procedimientos, software, equipamiento, y todo eso está detallado en el libro de guías metodológicas. Toda la información de cómo se ha obtenido, cómo se ha procesado, toda la información, la data que se encuentra en la web Ríos Danzantes. Es por eso que ahora queremos presentarles este libro que justo hoy estamos lanzando en la web de Ríos Danzantes para que todos los actores puedan descargarlo. Bien, entonces haré una presentación, una introducción sobre este libro. Bien, el título es Ríos Danzantes, guías metodológicas para el desarrollo de línea base física de los ríos en Andes, Amazonía. Bien, entonces, ¿por qué es importante conocer, definir estas metodologías para elaborar una línea base de ríos amazónicos? En la Amazonía pueden desarrollarse diversa clase de proyectos, como se están mostrando en pantalla. Tenemos temas de inundación, como es en Iquitos, hay riesgos de inundación, porque los ríos son muy dinámicos, recordaremos. Hay temas también de proyectos de conectividad en transporte fluvial, como son las hidrovías, que requieren información de la navegabilidad de estos ríos, sus condiciones. Hay temas portuarios, logísticos en las zonas de puertos fluviales. Hay generación hidroeléctrica en las zonas de montaña que requieren información. Hay problemas de erosión en cercas de centros poblados. Es importante para el planeamiento regional
sobre todo porque los ríos amazónicos son muy dinámicos y pueden generar un corte de meandro y aislar un centro poblado. Hay reservas nacionales dentro de las zonas de Amazonía. Entonces, por diversas razones, generar información y conocer el comportamiento de los ríos nos ayuda a poder prever, planificar y formular adecuadamente los estudios para estos proyectos. Entonces, esta es un poco la raíz, el origen, muchas veces, de la infraestructura, pero no solamente de la infraestructura. ¿Por qué es importante tener una línea base? ¿Y cómo monitorear esta línea base que se genera? Como hemos visto, para nosotros, la línea base y el monitoreo integral tienen que comprender 3 etapas, ¿no? Desde el asesoramiento remoto, a través de sistemas de información geográfico, mediciones de campo, de evaluar modelos, desarrollar modelos para que poder evaluar escenarios, y esto permita la toma de decisiones. Este es un circuito virtuoso para hacer un monitoreo adecuado en los ríos amazónicos. Bien, entonces, vamos un poco a contar acerca de este contexto del libro, porque el libro no solamente comprende estas guías, sino que hace una introducción de por qué son importantes estas guías. Estamos ya, 2021, se está desarrollando la COP, seguramente ustedes han escuchado, temas de cambio climático, existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, y hay una agenda pendiente, temas por desarrollar de forma más sostenible. Entonces, si las acciones y los proyectos y todo lo que hacemos no se orientan a estos objetivos de desarrollo sostenible, no vamos a lograr que las inversiones y el planeamiento de infraestructura cumpla estos roles. Entonces, para nosotros el objetivo central es tener una adecuada planificación y ejecución eficiente de infraestructura sostenible en los ríos de la cuenca amazónica. Para ello se necesita tener una gobernanza ambiental eficaz, acercar la evidencia científica a las políticas públicas, la planificación de infraestructura que tenga una visión de cuenca, no solamente por proyecto, y fortalecer la generación, digamos, de forma oportuna, ¿no? Asimismo, con ello vamos a poder lograr que los estudios sean integrales, no solamente focalizados, considerando una rigurosidad técnica. Asimismo, vamos a poder identificar y evaluar adecuadamente estos impactos socioambientales, y asimismo, al tener una adecuada planificación, esto nos va a permitir ofrecer una mayor transparencia, una mejor disponibilidad de información, y esto pueda contribuir a una serie de fines que todos queremos para el desarrollo de la Amazonía. Bien, entonces, si nosotros vemos de este árbol de objetivos que hemos desarrollado como parte del equipo, muchos de estos medios y fines del árbol de objetivos se alinean con las acciones que presenta el libro, pues el libro lo que busca es desarrollar estas metodologías bien adecuadamente, fortalecer las capacidades, brindar una asistencia técnica para el contenido de los libros, monitorear de forma sistemática, es decir, todas estas acciones se orientan al libro y cumpliendo la agenda de desarrollo sostenible. Además, hicimos una evaluación FODA, es decir, evaluando las fortalezas, las debilidades, las amenazas, las oportunidades en el contexto de hacer estudios de ríos amazónicos, ¿no? Tenemos como fortalezas la diversidad de ecosistemas, ¿no? Una amplia red fluvial, que ustedes lo pueden ver ahí, y diversas como debilidades. Entonces, ustedes pueden apreciar toda esta información, todo este análisis que se encuentra en el libro para poder ver las oportunidades y asimismo poder desarrollar diversas estrategias que se orienten a nivel de información, a nivel de metodología, a nivel de ciencia y a nivel de gestión, que es importante acompañar a lo largo de estas disciplinas. Bien. Asimismo, es importante cuando uno desarrolla estudios, no solamente conocer sobre qué disciplina voy a estudiar, en dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo va a durar. Es importante saber que en la Amazonía, cuando uno desarrolla diversos proyectos de infraestructura, hay una serie de actores involucrados, desde el ámbito internacional, desde el ámbito nacional y el ámbito subnacional. Y depende del sector, si es un sector transportes, energía, si es un sector gobiernos regionales, locales, hay temas de financiamiento, temas de regulación, hay organismos técnicos. Es decir, cuando uno quiere hacer estudios, tiene que tocar la puerta, ir, reunirse, obtener información de diversas instituciones que comprende muchos datos importantes para poder tener una visión adecuada en la planificación. Bien, entonces, un mapeo de actores nos permite tener una visión general de en qué rango y con quiénes vamos a actuar para hacer estudios en la Amazonía. Asimismo, ¿por qué son las guías importantes? En el Perú tenemos diversas normativas. Cuando se hace un proyecto de infraestructura, se hacen TDRs para hacer los estudios de este proyecto.
existen manuales de hidrometría, existen manuales digamos, de transportes en la parte de drenaje, hidrología, existen normas técnicas para estudios hidrofluviales, existen en función a diversos tipos de estudios, existen diversas pautas y lineamientos. Por otro lado, en la academia nosotros hemos brindado recomendaciones para mejorar los términos de referencia de diversos proyectos, pero esto no es suficiente porque cuando hemos ido evaluando estos términos de referencia, en ciertas disciplinas como la fluomorfología y el transporte de sedimentos, pues carecemos de normatividad y la que existe no es la adecuada. Entonces necesitamos ahondar, profundizar nuestro conocimiento y precisión al respecto. Es ahí donde nace este libro Ríos Danzantes, que cubre ese vacío de información ofreciendo las guías metodológicas para el desarrollo de línea base física. Bien, este libro presenta una parte de contexto, luego vienen 5 guías metodológicas y luego un caso de estudio para mostrar cómo se aplican estas guías. Bien, en la guía A se basa netamente en la parte de la caracterización planimétrica y multitemporal, es decir, en el sensoramiento remoto, a través de tecnologías, usando las imágenes satelitales, cómo caracteriza un río. En la guía B, por su parte, se centra más en agua, en una caracterización de patrones hidrodinámicos de los ríos amazónicos. Ahí podemos saber cómo medir el caudal del río, por ejemplo. En la guía C, se concentra más en el estudio de los sedimentos para caracterizar los sedimentos suspendidos y de fondo de los ríos amazónicos. Mientras que por su parte la guía D se concentra en el fondo del río, que es una dinámica particular, evaluar la caracterización de las formas de fondo y cómo se transporta el sedimento de fondo en los ríos. La guía E se involucra solamente en los ríos de montaña, tanto de agua y sedimentos para su caracterización. De esa forma, estas 5 guías son integrales, se relacionan entre ellas y puede uno estudiar los ríos de una forma más completa. Como pueden ver, ahí está el perfil de los Andes a la Amazonía y en diversos momentos de estos ríos, en esos tramos, se pueden aplicar estas guías metodológicas que se han mencionado. Bien, estas son las guías que más adelante ahorita vamos a explicar cada una de ellas a profundidad, ¿no? La guía que hemos denominado guía A, guía B, guía C, guía D, pero en resumen es la guía A de sensoramiento remoto, la guía B de hidrodinámica, patrones hidrodinámicos, la guía C de sedimentos suspendidos, la guía D de fondo, formas de fondo, transporte de fondo, y la guía E que es caracterizar agua y sedimentos en ríos de montaña. Bien, ¿a qué público está dirigido estas guías? ¿A quién le interesa la aplicación de estas? Hay un público que puede aplicar las guías. ¿Quiénes son? La parte de la academia, los estudiantes profesionales, los organismos técnicos de investigación, con diversos como CENAMI, Hidronaf, GP, IAP, y empresas del sector privado que hacen, como por ejemplo, empresas de consultoría de ingeniería, de evaluación ambiental. Todas ellas van a ser actores directos para evaluar y desarrollar estas metodologías. Mientras que hay otros actores interesados en la aplicación, como son las instituciones públicas a nivel de sector, como MTC, MINAM, MINEM, quienes promueven los estudios, o también la sociedad civil o los gobiernos regionales, quienes están interesados que se cumplan estos estándares. Bien, solo para terminar, estas guías, este libro, todo este conocimiento, antes de este lanzamiento lo que hicimos un taller, una convocatoria a más de 100 estudiantes postularon para brindar este taller y capacitación, para explicar cómo se aplica realmente estas guías, por estas 5 guías, y pues fueron 38 becarios de diversos lugares, muchos de ellos de gobierno, otros de consultoras, otros del sector privado, algunos internacionales, donde en 3 semanas, en el mes pasado, se pudo instruir y mostrar cómo se aplican estas metodologías a través de los software que comprende cada una de ellas, y sobre todo para tener una mirada más amplia de cómo desarrollar la línea base física de un río. Bien, esta es una introducción de contexto del libro y ahora pasaremos a explicar cada una de estas guías, cuál es su objetivo, sus herramientas, sus resultados y qué se puede desarrollar con ellas. Muchas gracias. Estupendo, David. Muchísimas gracias por la presentación de la parte introductoria del libro, de toda su composición. Y vamos ahora con el detalle justamente de las guías metodológicas. Buena parte del equipo del CITAUTEC nos va a ayudar a conocer más en torno a estas guías metodológicas. En primer lugar, Jesús Marín nos hablará acerca de la guía A, que tiene que ver con la caracterización planimétrica y multitemporal de los ríos andino-amazónicos. Luego de Jesús vendrá Leo Guerrero, que nos hablará acerca de la guía B y de la guía C. La B, caracterización de patrones hidrodinámicos en los ríos andino-amazónicos, y la C, que es la caracterización de sedimentos suspendidos y de fondo en ríos
andino-amazónicos. La guía D estará a cargo de Henry Valverde, que tiene que ver con la caracterización de las formas de fondo en ríos andino-amazónicos. Y por último estará Hernán Chichón en la guía E, que tiene que ver con la caracterización de agua y sedimentos en ríos de montaña. Vamos entonces a conocer un poquito más de cada una de estas guías. Dejo con ustedes a Jesús Marín para que nos ayude. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Carlos. Otra vez agradecerles a todos por estar acá. En este caso me toca presentar a mí la guía A de caracterización planimétrica y multitemporal de los ríos amazónicos. Como es preciso mencionar que esta guía está enfocada a ríos de la cuenca amazónica con un ancho mínimo de 60 metros. Esto es en función a la resolución espacial de las imágenes Landsat que hemos utilizado, cuya resolución es de 30 metros. Este tipo de enfoque está realizado porque los ríos amazónicos tienen un ancho muy grande y nos hemos enfocado a distancias elevadas con magnitudes de gran proporción. Es en función a ese límite que hemos establecido este trabajo. Lo que queremos caracterizar estos ríos es utilizando la información de la línea central para evaluar los parámetros geomorfológicos de estos ríos. Ahora, si me ayudan con la presentación. Listo. Los tipos de ríos que vamos a trabajar dentro de esta guía son los ríos meándricos y los ríos multicanales. Si bien también se conocen ciertos tipos de ríos trenzados o ríos braided, estos no son predominantes dentro de la Amazonía peruana. Vamos a caracterizar tanto los ríos meándricos, como en el caso del río Guayago, del río Cayali, y los ríos multicanal o anabranching, como en el caso de los ríos del río Amazonas o del río Marañón. Y también vamos a caracterizar el valle de cada uno. El valle es importante porque la división del valle nos va a permitir comparar al río a través de todos los años. El proceso para hacer esta guía, que es muy práctica, está basada en diferentes etapas. La etapa de planificación, la etapa de preprocesamiento, la etapa de procesamiento y la etapa de postprocesamiento. En la planeación nosotros queremos saber cuál es el objetivo del estudio que vamos a establecer. Queremos establecer solamente un área muy limitada, un área muy grande, en qué época del año, porque no es lo mismo hacer una evaluación planimétrica en época de creciente, en época de vaciante, si hay temporada de lluvias o no, porque el ancho del río cambia. Son condiciones que van cambiando a través del año, a través de diferentes años, por lo cual también un enfoque multitemporal es muy importante realizar. Una vez definido eso y haber definido en función a eso el tipo de satélite con el que vas a trabajar, y la temporada con la que vas a trabajar, recién puedes seleccionar tus imágenes y descargarlas. Y viene la etapa del preprocesamiento. El preprocesamiento se enfoca en corregir esta imagen que la has obtenido de una forma de descargas o utilizando códigos y poder trabajar en función a la información de esas imágenes. En este caso viene la siguiente etapa, la etapa del procesamiento. Como pueden ver en pantalla, va desde la obtención de esta imagen con un índice realzando el río en función a otros componentes del paisaje y obteniendo al final una imagen poligonizada de este río, que nos va a permitir hacer ciertas caracterizaciones. Y lo mismo que el valle. En este caso ven el flujo de trabajo para obtener la sección del valle y poder dividirlo. Estos son diferentes procesos que están explicados a detalle, tanto en la guía como en el material suplementario que está con la guía, que explica el paso a paso para seguir y para poder replicar todo lo que hemos estado haciendo en estos años. En función a este procesamiento llegamos a una etapa de postprocesamiento y cálculo de métricas. Estas métricas en realidad es el producto final, es en realidad lo más importante de esta guía, porque con estas métricas podemos caracterizar al río, tanto en el comportamiento dinámico del río, en el comportamiento de sus islas, en el comportamiento de su línea central. Todas las métricas que se pueden sacar en función a eso, sacar las estadísticas y describirlas, tal como se escribió en la primera parte de esta sesión, en el primer segmento. Todo esto es gracias a los softwares disponibles que tenemos y que hemos utilizado. Un sistema de información geográfica libre, que en este caso es QGIS. Hemos utilizado también MATLAB con un software llamado MSTAT que está elaborado en un trabajo conjunto de la UTEC, del CITA de la UTEC con la Universidad del Litoral y que se ha podido ya publicar a inicios de este año, con el que hemos podido sacar todas las métricas de los ríos,
También hemos utilizado en mayor medida software libre para que ese proceso pueda ser replicable por una gran cantidad de personas. En el caso que no cuenten con licencias de MATLAB, también hemos ofrecido una opción un poco más laboriosa, pero sí que se pueda replicar todo lo que hemos estado haciendo. Todo eso está descrito en la guía, que lo estamos invitando a que lo puedan ustedes ver. Hemos utilizado tanto el lenguaje de programación R y RStudio y Google Earth Engine, que nos ha permitido descargar todas estas imágenes. Por último, el resultado final es el cálculo de todos estos parámetros geomorfológicos. Como pueden ver, es esta imagen global que representa todo el recorrido que hemos ido avanzando y que lo que se espera que ustedes puedan obtener aplicando todo este procesamiento. Solamente para recordar, en un asesoramiento remoto nosotros estamos viendo la imagen global de todo el trabajo. Pero el río no solamente es algo global, también tenemos que ver cosas y evaluaciones individuales, que eso es lo que vamos a seguir viendo en las siguientes guías. Y un trabajo más puntual sobre las partes del río, sobre la hidrodinámica, sobre los sedimentos, que vamos a estar viendo más adelante. Muchas gracias. A ti las gracias, Jesús, por esa presentación. La verdad es que es sumamente interesante lo que nos ha planteado Jesús y sumamente interesante lo que trae la guía metodológica que lleva la letra A. Y que, como les cuento y les reitero, los pueden encontrar ustedes en la página web de UTEC absolutamente sin costo alguno. La descargan, ahí está el PDF y pueden tener toda esta información a su disposición. Vamos ahora a conocer un poco más las guías, esta vez la guía B, que tiene que ver con caracterización de patrones hidrodinámicos en los ríos andino-amazónicos, y también la guía C, que tiene que ver con caracterización de sedimentos suspendidos y de fondo en ríos andino-amazónicos, a cargo de Leo Guerrero. Leo, ¿cómo estás? Nuevamente, un gusto estar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Sí, efectivamente, en esta parte nos toca exponer más de las guías, en qué consisten las guías, digamos, B y C, me toca a mí. Sin embargo, es importante para las guías que continúan todo el desarrollo planimétrico, porque este desarrollo planimétrico nos da una visión de cómo se ha comportado el río en esos 30 años, ¿no? Ya explicaba Jesús qué importante es definir el valle, la línea central. Muy bien, entonces, perfecto. Muy bien, entonces, caracterización de los patrones hidrodinámicos. Aquí, si bien cuando uno hace una medición con estos equipos acústicos, el primer dato que uno obtiene es el caudal. Sin embargo, nosotros no solamente queremos mencionar que sí bien es el caudal, pero también hay que enfocarse en los patrones hidrodinámicos que se pueden obtener con este equipo. Nuestros ríos amazónicos tienen un comportamiento totalmente tridimensional. Entonces, en esta guía se enfoca en el usar estos equipos acústicos para poder obtener ese comportamiento de tridimensional y así, de esa manera, poder conocer el transporte de sedimentos, porque los sedimentos responden a este tipo de comportamiento. Si la velocidad máxima es en el lado izquierdo o en el lado derecho, los sedimentos van a seguir ese tipo de comportamiento en el río. En esta guía no solamente se habla de las variables que se pueden obtener con los equipos acústicos, sino también la experiencia en campo. La experiencia de campo es muy importante porque, si bien existe normativa de diferentes instituciones que hacen mediciones con estos equipos acústicos, como por ejemplo la USGS de Estados Unidos, experiencias también en Sudamérica, ¿no? En el río Paraná y también en el río Amazonas por parte de personas técnicas de Brasil, pero cada río es distinto. Entonces, la experiencia en campo volcada aquí es importante, ¿no? Es importante para tener en cuenta los criterios que uno tiene que manejar y ver durante las mediciones de campo. Adicionalmente, en esta guía podrás encontrar cuál es el proceso de esos resultados, porque aunque se tenga mucho cuidado en la medición de campo, siempre a veces hay factores que hacen, prescindir de algunas mediciones o no tomarlas en cuenta, ¿no?
¿Por qué? Porque puede fallar algún equipo, puede, digamos, tener alguna interpretación errónea, no lo sé, pero puede haber algo que al momento de procesar los resultados ya el técnico con una calma en gabinete, ¿no? El personal calificado puede observar cuál es la mejor medición o cuáles son los parámetros que se deberían poder obtener a través de estas mediciones con equipos acústicos. También quería agregar que el comportamiento aerodinámico es muy importante, ya lo había mencionado, los sedimentos responden a este comportamiento aerodinámico y esta guía, la guía B, apertura el comportamiento, apertura a entender el comportamiento de los sedimentos de fondo, ya sea en suspendidos, ¿no? O ya sea a los sedimentos, perdón, ya sea en sedimentos suspendidos como sedimentos de fondo. Entonces, las variables que se obtienen como caudal, ancho del río, los patrones de velocidades, es un insumo para poder finalmente obtener el transporte de sedimentos, que es esa componente que necesitamos medir en estos ríos andino-amazónicos. Y es así como empezamos la guía C. La guía C, déjenme, digamos, comentarles, para todo investigador es un reto. Es un reto, incluso para niveles técnicos también es un reto, porque medir sedimentos en estos ríos es muy complejo. Y no solamente es complejo por tomar la muestra, sino también es complejo por llevar esta muestra al laboratorio. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, estar varios kilómetros, varias horas para poder llegar a los laboratorios. Entonces, nosotros en esta parte desarrollamos, junto con el equipo de tecnología que en la mañana estuve explicando, Lin Marín, digamos, ellos nos ayudaron y entendieron esta problemática que se tenía en poder desarrollar la tecnología para poder llevar la muestra totalmente conservada, ¿no? Para poder llevarla al laboratorio y poder medir variables como concentración, variables como diámetro, ¿no? Todo esto que está mencionado en la guía. Y en la guía también en la guía C, hacemos una diferencia en los diferentes tipos de río. Los que conocen los ríos andino-amazónicos se habrán podido dar cuenta, el color del río es muy importante y el color nos dice qué tipo de transporte de sedimento tiene, ¿no? Ríos que están dentro de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria tienen un color negro, ¿no? Debido a su baja cantidad de sedimentos de arena prácticamente, ¿no? Tienen más sedimentos finos. Y en cambio los ríos como el Marañón, por ejemplo, tienen este color chocolate que nos indica que tienen una gran cantidad de sedimentos. Bien, en esta guía, como les mencionaba, se habla de la medición incluso nosotros le hemos llamado LabCam, en el sentido de que se necesita un procesamiento en campo para poder preservar la muestra y poder llevarla a laboratorios. Aquí es donde de repente tendríamos que tener y generar más colaboración con otras universidades para poder tener laboratorios locales. Tengo entendido que el CENAMI, por ejemplo, en conjunto con otras instituciones, está logrando hacer eso, ¿no? Porque se necesita equipamiento adecuado para poder medir el sedimento de manera diferenciada. Y aquí un poco mencionando esta experiencia en campo, ¿no? Y aquí, en esta parte, quería mencionar que, por ejemplo, una de las cosas que cuando uno mide sedimentos, se necesita estar anclado, ¿no? Se necesita el bote estar anclado. Sin embargo, esto es muy difícil porque pone en riesgo a la tripulación, ¿no? Las quirumas, por ejemplo, que son ramas, digamos que realmente en época de venida viajan junto con el río. Entonces eso a veces genera que se choque con este tipo de muestreadores y pone en riesgo, pone en riesgo el equipo y también pone en riesgo la tripulación. Y bien, estos botes en esta experiencia se convierten en botes de laboratorio en realidad, ¿no? Donde vamos juntando las muestras para finalmente llevarlas
al lado. Y aquí es un poco lo que les mencionaba junto con el equipo de tecnología en poder desarrollar distintos tipos de sistemas de filtración. ¿Para qué? Para poder pasar de 60 litros de muestra por cada sección, pasar a tener pequeñas botellas que son llevadas al laboratorio, pequeños filtros que son llevados al laboratorio, donde usando equipos de difracción láser, balanzas y diferentes tipos de equipamiento de laboratorio, finalmente podemos obtener la concentración y la granulometría de esta muestra. Y aquí es un poco el tema de los resultados, donde enfocamos mucho en el sentido de decir que los valores son muy diferentes en vaciante, en transición y en creciente. Adicionalmente, los finos se comportan de diferente manera que los gruesos, por eso que es necesario esta toma de sedimentos de manera diferenciada. Y quizás me están escuchando varias veces decir esto, pero los proyectos necesitan esa medición diferenciada, necesitan conocer los sedimentos suspendidos, necesitan conocer los sedimentos suspendidos, ya sea finos y gruesos, y también necesitan conocer el transporte de fondo. En la guía D que me sigue es esa guía donde se enfoca ya del sedimento de fondo. Y lo vuelvo a repetir, los proyectos necesitan tener ese conocimiento del sedimento de manera diferenciada. Muy bien, Leo. Muchísimas gracias por la presentación de estas dos guías. Y para quienes de alguna manera nos aproximamos por primera vez al mundo de los ríos andino-amazónicos, es impresionante la diversidad, la complejidad, la necesidad de incorporar toda la ciencia posible para poder entender cada uno de los ríos. Como ha dicho Leo Guerrero, cada río es un mundo, cada río es diferente al otro. Gracias nuevamente, Leo, por esa presentación, al igual que en la mañana también. Muy buen trabajo, muy buena disertación. Pero sigamos con las guías. Vamos ahora a presentar la guía D, que tiene que ver con la caracterización de las formas de fondo en ríos andino-amazónicos. Esta presentación está a cargo de Henry Valverde. Henry, si estás listo, adelante por favor con tu presentación. Sí. Gracias por la presentación. Ahorita voy a presentar la parte de la guía D, que es caracterización de las formas de fondo, ¿no? En esta parte vamos a ver más que nada la metodología que se ha seguido o que recomendamos nosotros para hacer una correcta medición y un correcto cálculo del transporte de sedimento de fondo, ¿no? El objetivo de este capítulo primero es caracterizar la evolución temporal de las formas de fondo, o sea, los ríos de arena, más que nada los ríos amazónicos, están constituidos de fondos de arena, ¿no? Ya se explicó en la guía C, ¿no? Y esta composición de arena hace que en el fondo del río se formen las llamadas dunas, ¿no? Que son tipo curvas serpenteantes, y estas dunas se mueven a lo largo del tiempo debido al caudal, ¿no? Y nosotros caracterizamos esas dunas y con eso calculamos la tasa de transporte de fondo a partir de la comparación de dos perfiles longitudinales que fueron medidos sucesivamente. Bueno, la metodología cuenta con tres partes. Uno que es la de gabinete, donde se ve principalmente la mejor forma y recomendamos algunas herramientas para poder elegir la mejor área de estudio para la medición de estos perfiles longitudinales. En la etapa de campo también presentamos algunas recomendaciones de la mejor forma que debemos medir en este tipo de ríos, ¿no? Principalmente se recomienda medir los perfiles longitudinales desde aguas arriba hacia aguas abajo. Leo lo mencionó en la parte de presentación anterior, que debido a las palizadas, ¿no? Nos es imposible medir desde aguas abajo hacia aguas arriba, ¿no? Luego, en la etapa de procesamiento, explicamos los pasos a seguir para obtener un adecuado perfil y esta puede ser discretizada tanto en rizos, dunas y barras, ¿no? Y de esas tres formas de fondo
Los rizos son estructuras muy pequeñas que son muy dinámicas y se mueven muy rápido, ¿no? Y las barras son estructuras grandes que responden a la forma de fondo en sí. Y de donde comparamos o calculamos el transporte de fondo son de las dunas, ¿no? Y bueno, los equipos que usamos son, primero es una ecosonda monohaz, ¿no? También puede ser aplicado con ecosondas multihaz, pero en esta parte la metodología se ha especificado en uso de ecosondas monohaz, ya que son económicas y se pueden aplicar en diferente forma, ¿no? También se puede usar, por ejemplo, un ADCP que funciona como un monohaz, ¿no? También usamos para el posicionamiento un GPS diferencial, ¿no? En modo RTK para referenciar más que nada, tener precisiones milimétricas en la medición. Luego usamos software de navegación. En este caso usamos un software HYPACK, ¿no? Que nos permite recolectar la data unida tanto del GPS como de la medición del sedimento de fondo. Luego, los software que usamos para procesar la información son principalmente el MATLAB, y hemos tratado de hacer todo el procesamiento de campo usando el Python, ¿no? Y luego también explicamos un poco cuál es el personal mínimo que debemos tener en campo para hacer una correcta medición, ¿no? En este caso es un especialista, ¿no? Que dirige la medición, luego es un motorista, ¿no? Con bastante experiencia, y también un ayudante que nos va a ayudar en todo lo que es el manejo de armado y desarmado de los equipos, ¿no? Y en la etapa de gabinete también recomendamos un especialista que se encargue de procesar toda la información. Luego los resultados esperados que nos va a facilitar o nos facilita la metodología es obtener primero la distancia, cuánto se ha movido una forma de fondo de una medición anterior, ¿no? Luego también nos permite calcular, y también se explica cómo calcular la tasa de transporte, o sea, la velocidad, ya sea en metros por día o metros por segundo. También la metodología explica cómo va a ser el cálculo de la altura de duna, el ancho, ¿no? Y luego, digamos que creo que es la parte principal, que es obtener el transporte de fondo, ¿no? Y siempre se dice que el transporte de fondo es mejor obtenerla con mediciones en campo, ¿no? Ya que las fórmulas empíricas tienen mucha variación. Y bueno, eso es. Muchas gracias. No, Henry, a ti las gracias por la presentación. También bien interesante. Vamos ahora con la guía E, que es la caracterización de agua y sedimentos en ríos de montaña. En este caso, la presentación de la guía E está a cargo de Hernán Chichón. Hernán, si estás listo, adelante. Buenas tardes. Continuando con las guías, en este caso me toca presentar la guía E, que es de caracterización de agua y sedimentos de ríos de montaña. Bueno, el objetivo básicamente en esta guía fue tener un manual o una guía metodológica para estudios, digamos, de las características físicas de los ríos de montaña, dado que actualmente no existe una guía como tal, ¿no? Existe una guía bien de agua, más no una guía de agua y sedimentos, el cual es de vital importancia para estudios o proyectos de infraestructura, ¿no? El ámbito de aplicación de esta guía básicamente se centra, digamos, en ríos de montaña, pero en grandes ríos de montaña, como debería ser la naciente del Guallaga, el Marañón. Las características de estos ríos, como se menciona, son ríos que tienen anchos de 4 a 50 metros, profundidad de medio metro a 5 metros. Esta guía básicamente fue una recopilación bibliográfica, ¿no? Y se vio a través de eso, se pudo obtener, digamos, cuál método es aplicable para ríos de Perú, para ríos de montaña de Perú. La metodología que nosotros usamos es básicamente una metodología de planeamiento, la cual identificamos los puntos de estudio en función de diversos factores, ya sea principales aportantes, quebradas, infraestructura más relevante. Las mediciones en campo, como ya se mencionó en la mañana, son muy difíciles en esta parte, dado que prácticamente tenemos acceso limitado a los puntos de medición, pero aún así nosotros hemos desarrollado esta guía como tal, ¿no? Y básicamente la guía se centra en cinco partes: caudal, caracterización de sedimentos, transporte de fondo,
caracterización de forma y estaciones de monitoreo permanente, como ya lo mencioné en la mañana. Los recursos para esa guía específicamente se ha tratado de usar los recursos de medición común, se podría decir, ¿no? Y en este caso, excepcionalmente, se usó el uso de excavadoras para ver el transporte del lecho que se da en los ríos. Esto es una metodología que se usó de uso de laboratorio, es una metodología directa, la cual nosotros hemos llevado al campo. Bueno, los resultados que se pretenden, los resultados que se obtienen al aplicar esta guía, básicamente son los hidrogramas, la caracterización de los sedimentos suspendidos, caracterización de los sedimentos gruesos, pendientes locales, secciones transversales de aforo, ya sea con ASP o con corretómetro, y básicamente esto se obtiene por cada punto de estudio o sección. Eso sería todo por mi parte. Gracias, Hernán, en tal caso por la presentación. Si esta ya concluyó, entonces gracias, Hernán, por ello. Bueno, seguimos avanzando con nuestro programa. Gracias a todos por su participación, por supuesto. Gracias a Hernán, a Henry, a Leo, a todos, a David, a Jesús, por la presentación de estas guías metodológicas tan importantes que van a servir ahora de un insumo fundamental para la discusión que vamos a tener a continuación. Así que gracias a todos por las interesantes y los aportes, las interesantes presentaciones y los interesantes aportes que han compartido con nosotros. Vamos a presentar entonces el panel. Presentamos nuestro segundo y último panel del día, que lleva por nombre Lecciones e importancia de guías metodológicas para estudios ambientales. Quiero contarles que este panel va a contar con tres especialistas. Los tres, desde sus enfoques, desde sus espacios, nos van a ayudar a entender un poquito más el tema de los ríos andino-amazónicos, de su importancia y del trabajo necesario que hay que hacer desde la academia para fortalecer a los tomadores de decisiones con información fidedigna, válida y de largo aliento, para que se pueda de esa manera tener la mejor decisión a la hora de proyectos de infraestructura o proyectos que tengan que ver con ciudades al pie de los ríos o que tengan que ver incluso con la seguridad a partir de los cambios que puede generar y convertir en zonas muy vulnerables debido al cambio climático algunas zonas de nuestra Amazonía, donde por supuesto hay población urbana, pero también hay población indígena en torno a los ríos de nuestra Amazonía. Este es un panel, como les digo, que va a tocar entonces, va a llevar por tema las lecciones e importancia de las guías metodológicas para los estudios ambientales. Quiero presentarles a nuestros invitados, si me lo permiten, porque en primer lugar vamos a tener al capitán de corbeta Piero Correa Leiva. El capitán Correa Leiva nos dará también un enfoque de investigación y de políticas. Piero Correa, durante su servicio, ha sido jefe de logística del buque oceanográfico polar Carrasco, el buque oceanográfico polar de la Marina de Guerra del Perú. Esto durante la 25ª campaña de investigación científica del Perú a la Antártida. El capitán de corbeta Piero Correa Leiva ha sido jefe del Departamento de Gestión de Áreas Acuáticas en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Actualmente es el jefe del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía en la Marina de Guerra del Perú. Es probable que sea una de las personas que más sabe y que más conoce de los ríos andino-amazónicos. Lo interesante de conversar con el capitán de corbeta Correa Leiva es la mirada logística que puede ofrecer en torno a esta discusión, en torno a esta conversación. Capitán Correa Leiva, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escucha, por favor? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este panel
tan importante. Gracias por estar aquí. Por favor, manténgase con nosotros porque voy a presentar al resto del panel que nos va a acompañar esta tarde en estas lecciones e importancia de las guías metodológicas para los estudios ambientales. Perfecto, Voy quedo atento. a presentarles ahora a Blanca Rengifo. Blanca Rengifo nos va a dar también un enfoque del taller. Ella es participante del taller que mencionó David, un taller que se llevó a cabo aquí en la universidad, en la Universidad Técnica, en la UTEC, donde se pudo de alguna manera compartir con muchísimos estudiantes las experiencias ligadas a esta investigación. Blanca Rengifo es bióloga con maestría en dirección de proyectos y actualmente candidata al máster en gestión pública. Cuenta con experiencia en gestión de portafolios de proyectos de conservación de la biodiversidad y desarrollo medioambiental en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil. Estudios enfocados en planificación estratégica y participativa. Actualmente es el gerente de proyectos en Home Environment Perú. Y yo quiero darle la bienvenida a Blanca Rengifo esta tarde aquí en este espacio, en este panel. ¿Cómo te va, Blanca? Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. No, muy buenas tardes con todos y todas. Muy agradecidas por la invitación. Y gracias por la presentación también. Y aquí dispuesta para compartir lo aprendido en el taller y también la experiencia que tengo un poco en estos temas de recursos hídricos. Gracias a todos y todas. Gracias Blanca. Vamos en un ratito a darte la palabra y les voy a trasladar incluso algunas preguntas a cada uno de ustedes. Nuestra tercera panelista es Lucía Ruiz, quien quizás nos puede dar un enfoque más político, ¿no? Lucía Ruiz es abogada con estudios de maestría en Administración de Negocios, en Biología de la Conservación e Investigación Jurídica, bien interesante. Cuenta con 25 años de experiencia profesional en instituciones del sector público y privado, en diseño e implementación de políticas públicas e instrumentos de gestión ambiental, recursos naturales y espacios. Espacios sobre todo protegidos. Ha sido ministra y viceministra del Ministerio del Ambiente del Perú y actualmente es miembro del Consejo Directivo en la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento de SUNAS. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto también tenerte en este panel. Un gran abrazo. Igualmente, súper contenta de estar acompañándolos. No me podía perder este evento. Definitivamente lo que he visto hasta el momento está súper bueno. Muy bien, y ya entonces hechas las presentaciones, vamos a lanzar algunas preguntas y esta primera que tengo aquí señalada y que quiero compartir es con el capitán de corbeta Piero Correa Leiva, a ver si él nos puede un poquito ayudar. Lo que actualmente se está revisando, que es la actualización de las normas técnicas hidrofluviales, ¿no es cierto? La NTH número 04, sobre procedimientos técnicos para efectuar los levantamientos hidrográficos fluviales, y la NTH número 4 sobre la elaboración de estudios hidrofluviales. En ese marco, capitán, ¿cómo las propuestas de carácter técnico e ingeniería de un libro como este pueden contribuir, por ejemplo, en la realización de estudios por parte del SEINAF, del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía en la Marina de Guerra? Bueno, a ver, creo que contribuyen rotundamente. La contribución es en gran manera, creo, obviamente, porque traza una línea que permitirá orientar las diversas metodologías que ya existen, sea en un primer momento las que tengan injerencia inmediata en el entorno acuático, como las de la Autoridad Nacional del Agua para la determinación de las fajas marginales, o nosotros mismos, como la Autoridad Marítima Nacional. Ello orientado a la realización de trabajos que podamos programar, y los mismos que podrán integrarse en el proceso o postproceso de la información que se obtenga. ¿Qué significa esto? Que en razón a que esta guía va a permitir o va a brindar una línea para la cual nos podamos orientar,
va a facilitar dicha integración. Entonces, para mí, va a ser de gran ayuda contar con ello. Ya lo estoy replicando en el personal con el que trabajo. Y bueno, el desarrollo de los posteriores eventos o programaciones ya que se vienen ejecutando se tendrán que actualizar, ¿no? Para poder todos tener un solo enfoque, o sea, poder alinearnos. Y los trabajos que, bueno, cada entidad del Estado o privada quiera realizar tenga una base ya identificada. Creo que es algo muy bueno. Muchas gracias, capitán, por ese primer aporte en esta conversación, en este panel. Blanca, en tu caso, como becaria, tú has participado, has llevado el taller de aplicación de las metodologías expresadas en el libro Ríos Danzantes. Blanca, cuéntanos, por favor, qué lecciones dejó un taller como ese. Las metodologías y si lo consideras relevante para la formación de profesionales que participan justamente de estudios y de proyectos fluviales. ¿Qué nos puedes contar de esto, Blanca? Bueno, yo parto de la premisa de que yo soy bióloga y yo soy científica también. Creo que este esfuerzo que se hace desde la academia para incorporar la data y la información técnica y científica a la política pública es loable, ¿no? Es complejo, sí. Seguramente más adelante vamos a discutir un poco de los procesos que se dan, pero en sí mismo el taller me deja 4 lecciones aprendidas buenas, muy fuertes, que también se pueden convertir en buenas prácticas y que pueden ser adaptadas en este camino justamente de incorporar o de acercar la producción de la academia a la política pública y a los tomadores de decisión. Una de ellas ha sido la selección de los participantes, ¿no? En el taller, como bien decía también al inicio, si no me equivoco David, se han seleccionado profesionales técnicos de diferentes sectores de gobierno, ¿no? MINAMI, DAGRI, de los órganos adscritos, de CENAMI, de ANA también, entre otros, ¿no? Y también del nivel subnacional, también se han invitado a algunos tomadores de decisión y participantes de algunas regiones como Cusco, Puno, que me parece también importante que hayan podido participar y comprender y entender estas metodologías, que no son nuevas, también están siendo actualizadas, pero también han tenido el contexto de las nuevas tecnologías que se utilizan para tomar la información hidrológica o hidrográfica de los ríos amazónicos. Otra lección importante es justamente esa, ¿no? Poner en común, socializar y masificar las metodologías con la finalidad de estandarizarlas, ¿no? Nosotros sabemos por experiencia también que es complejo muchas veces que se pueda crear mesas técnicas para que diferentes organismos gubernamentales, por ejemplo ANO, CENAMI, puedan revisar la información y tener la data estandarizada y es más, utilizar las mismas metodologías de análisis para luego tomar decisiones importantes, ¿no? Otra de las lecciones aprendidas también que puedo identificar aquí es que durante el taller, además de poder identificar los temas biofísicos, ¿no? También se tomó en consideración las variables socioambientales y socioeconómicas, ¿no? Creo que es importante, y siempre lo decimos, que lo más importante es la población. Sin embargo, al momento de hacer la planificación, estos temas quedan un poco de lado y más bien, como es un poco nuestro sistema actualmente, que está basado cuando se hace un proyecto de inversión pública, lo que se tiene que hacer es un instrumento de gestión ambiental y nos ligamos mucho a términos de referencia por sectores, y muchas veces estas líneas bases socioeconómicas se hacen en un periodo de un año acompañando un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y realmente el impacto para la sociedad o el impacto socioeconómico va mucho más allá, ¿no? Es a mediano o largo plazo, ¿no? Entre 5 y 10 años más, ¿no? Y que también se ha visto mucho en el taller al momento de hacer los análisis y los modelamientos a largo plazo, ¿no? Eso sería lo que podría yo rescatar como lecciones aprendidas y que podrían convertirse en buenas prácticas, ¿no? Porque finalmente uno de los casos más importantes que hemos tocado es el del Marañón. El número de
de proyectos que tienen planificados en el área, ¿no? Como ya hay una base de 3 años, y esta podría ser, extenderse más a unos 5 o más años, podría ser bastante robusta y podría convertirse en evidencia científica que finalmente puede ser dada a la gestión pública para que lo conviertan en una norma, ¿no? Y la cuenca del Marañón podría ser considerada como una cuenca pedagógica, finalmente, ¿no? No hay que olvidar, también como lo han dicho varios de mis antecesores, el río por sí mismo es un elemento, pero lo que hay que tener en consideración es la gestión de la cuenca completa, ¿no? Que eso es más allá solamente claro, el agua es el vehículo, ¿no? Pero va más allá de esa particularidad. Muchísimas gracias por ese aporte. Voy ahora a escuchar a Lucía. Queremos escuchar a Lucía siempre en función de las presentaciones que hemos escuchado en este evento. Lucía, ¿qué recomendaciones o pasos a seguir identificas para lograr sinergias y articular de esa manera los esfuerzos de la academia? La academia es un actor que viene además generando evidencia científica y la toma de decisiones con enfoque en la gestión de los ríos que conectan Andes y Amazonía. Tú has estado allí, Lucía, cuéntanos un poquito de esto. A ver, en primer lugar, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a la invitación. Quiero felicitar a los ponentes del día de hoy, Gabriela, David, Jesús, Leo, Henry, Hernán. Nos han dejado con ganas de conocer más de esa web, con ganas de conocer más de esas guías, y como siempre Carlos nos remite, hay que ir a bajarse el libro a la página web, como siempre nos recomiendas. Lo que podría decir es que se ha visto por parte del equipo de la UTEC y de estos 4 años de trabajo, pero que acarrean 30 de análisis previamente, mucho compromiso. La academia tiene una oportunidad para brindar evidencia que no estamos aprovechando totalmente en todas sus capacidades. Y lo que nos han ofrecido hoy es eso. Guayaga, Marañón, Ucayali, Amazonas, ríos tan conocidos por nosotros, pero de los que sabemos tan poco. Eso es algo increíble. Información que, como acaban de brindarnos, no solamente está relacionada a si va a hacerse o no un estudio de impacto ambiental para una actividad económica en particular. Nos han hablado de riesgos, nos han hablado de prevención de inundaciones, nos han hablado de cómo con toda esta data se pueden hacer realmente grandes cosas a nivel de mirada territorial. Y ahí entro a mis 4 puntitos que quería hablar. 1, muchísimas gracias porque estamos ante la generación de evidencia y gestión del conocimiento. No vamos solamente a una lista de lavandería de pura data, sino que estamos dando un paso más. Y eso es, en estos momentos, absolutamente necesario. Necesitamos análisis, y eso es lo que nos están brindando desde el equipo de la UTEC, y se agradece. Una segunda situación es que nos dan una oportunidad de dar una mirada territorial de lo que nos han estado hablando cuando han hablado de gestión de riesgos, cuando han hablado de actividades económicas como pueden ser las hidroeléctricas, portuarias, hidrovías. Nos han hablado de que en un mismo territorio se requiere una gobernanza. En un mismo territorio hay múltiples actividades que son simultáneas y podríamos decir que en algunos casos hasta se traslapan. Y eso me lleva un poco a mi tercera idea, y es que trabajos como estos nos pueden ayudar a hacer mejores trabajos multisectoriales, establecer quizás mejores interfaces entre las instituciones. Hoy tenemos a Piero con nosotros y probablemente le encantaría tener un mejor trabajo, interfaces más claras con la Autoridad Nacional del Agua en aquellos lugares en los que ellos trabajan simultáneamente. Y así como con la Autoridad Nacional del Agua, quizás con el Ministerio de Energía y Minas, si es que se habla de hidrovías. Entonces, de hidroenergía, o con transportes y comunicaciones si se habla de hidrovías. Entonces, la verdad es que hay una oportunidad increíble de utilizar esta información para generar interfaces, conocimiento, generación de capacidades. Y un último temita, más normas, más directivas, sí. En este caso se necesitan porque al no tenerse, a veces no se hacen las cosas como se deberían hacer. Pero yo creo que más que todo nos está ayudando este esfuerzo a comprender la dinámica de nuestros ríos. Más allá de que sean necesarias
como bien dijo además Piero en su intervención, afinar algunos lineamientos, llegan esta información en el momento preciso, como nos dijo en su momento Blanca, las oportunidades que se nos presentan, es algo más que tener una normativa y es algo más que tener una directiva. Es comprender y entender nuestro territorio. Yo creo que no hemos conocido tanto nuestra Amazonía como nos está dando la oportunidad la UTEC de conocer en el caso de estos ríos danzantes y de ofrecernos la oportunidad de enfocarnos territorialmente en unos ámbitos que necesitamos desarrollar muchísimo más, pero desarrollar de manera sostenible y desarrollar con un respeto irrestricto a las poblaciones locales e indígenas que participan de estos espacios. Muchas gracias, Lucía. Esa palabra interfase me parece que es una palabra clave, ¿no es cierto? Una palabra que recibe, pero que al mismo tiempo diversifica, lleva a otros espacios la información. Yo tengo una pregunta para los tres. La voy a dejar flotando y el que quiera tomarla y contestarla, pues eso, bienvenido a ello. ¿Cómo llevar las nuevas tecnologías y metodologías a la práctica? ¿Qué consideran es tarea pendiente para impulsar que se actualice la forma de hacer estudios fluviales mediante quizás directivas, normas técnicas que consideren este conocimiento que la UTEC y el CITA nos están poniendo a disposición? ¿Quién me puede contestar esto? No sean tímidos, por favor, cualquiera de los tres que me ayude. Capitán, ¿usted? No lo estoy escuchando, capitán. ¿Podría ver si su audio está bien? ¿Allí me escuchan? Adelante. Sí, mil disculpas, estaba fallando. Bueno, gracias por la oportunidad de volver a intervenir. Considero que la consulta recae casi en su totalidad en las cosas que he venido viendo en los últimos 5 años. Considero que un paso importante o el de mayor relevancia es la actualización de las normas y directivas existentes. Ello en razón de que tenemos que alinearnos con la normativa vigente, ¿no? No podemos dejarla de lado, no podemos bypassear la legislación que está al momento rigiendo, bueno, en el Perú. Y eso en base a la guía que nos están proponiendo, que nos están presentando, ya no es una propuesta, que nos están presentando, nuevamente recalco que nos va a facilitar tener un enfoque en común, tener una línea en la cual apegarnos. Otro punto importante es algo que usted mencionó a la hora que hizo, bueno, mi presentación, es el tema logístico. Forzosamente se requiere de un despliegue logístico complementario, o también se le podría decir el habituallamiento necesario para la realización de una comisión o un trabajo en particular. Ello obedece, creo yo, a 4 puntos muy importantes. La primera es tener la logística como tal. Podría ser las embarcaciones, los equipos hidrográficos o los equipos diversos que se vayan a utilizar. Eso es algo muy importante, que va de la mano, que el personal que vaya a operar dichos equipos esté calificado, tenga el conocimiento apropiado. También es muy importante tener presente la sede o el área de trabajo, se encuentre próxima a esta. Podemos tener la buena intención de realizar un sinfín de trabajos, pero quedaría allí si solamente estamos, bueno, sesgados a un área en particular. No tenemos la llegada quizás, o no se tendría la llegada a las áreas de influencia, o que sí requieran hacer un trabajo, como es el caso de la zona del Amazonas, próxima a la ciudad de Iquitos, o el área colindante con la ciudad de Pucallpa, ¿no? La intervención del río Ucayali también es muy importante para esa región. Entonces, de nada serviría solo quedarnos o de repente hacer una serie de proyectos aquí en Lima y no tener una sede o un lugar al cual poder transportarnos, trasladarnos y empezar a ejecutar los proyectos que se hayan programado. Y por último, pero
no es menos importante que los anteriores, el financiamiento. Podríamos tener las tres anteriores, los equipos, las embarcaciones, toda la logística necesaria, al personal mejor calificado del país o de la región, hasta la sede a la cual podríamos transportarnos para empezar el proyecto que tengamos en mente. Pero si no tenemos el financiamiento, lamentablemente muchas de las ideas quedarían allí. Y eso es algo que lamentablemente es algo de lo que estamos adoleciendo en los últimos años, pues, ¿no? Pero que ya gracias a la cercanía que al menos se ha venido gestando con los actuales representantes de la UTEC, estamos allí trabajando en ello para poder sacar adelante varios proyectos que en su debido momento se les va a plasmar, se les va a explicar para que proporcionen el aporte que crean conveniente. Eso sería todo. Muchas gracias por ese aporte. No sé si Blanca o Lucía, Blanca, ¿quisieran decir algo más? Bueno, sí, yo también considero que tiene que para poder llevar a la práctica toda esta información que me parece increíble, todo lo que he trabajado, yo también uno de las palabras que quisiera felicitarlos. Yo como que he llevado el curso, o sea, quizás no lo he expresado tanto, pero estoy maravillada del avance que han tenido en todo este trabajo, en realidad que es de corto plazo, ¿no? Porque para 4 años todo lo que han hecho yo misma me sorprendo, ¿no? Y eso que tengo mucha cercanía y mucho trabajo en los ríos amazónicos. Pero también considero que es importante que se vaya a nivel subnacional, a las regiones, que se trabaje también con los gobiernos regionales, ¿no? Porque ellos también tienen su presupuesto, y si ellos manejan esta información, y si se les puede dar tecnología y capacitar a los funcionarios públicos, ellos también pueden tomar mejores decisiones con respecto a su región y a su propia población, ¿no? No necesariamente tiene que ser el gobierno central el que dé una política pública, también puede ser a nivel regional. Y es más, ya tenemos varios casos similares a estos con el tema de las líneas bases ambientales, por ejemplo, con el tema de los impactos ambientales, los cálculos de vulnerabilidad, las previsiones de escenario climático que se trabajan con el MINAM, donde mucha investigación científica, ya no solo información, sino ya evidencia científica está siendo usada para proyectos. Entonces, si las regiones se apropian también de esta información, si capacitamos a la gente y les damos el equipamiento, claro, hay que tener el presupuesto para ello, ellos también pueden incorporarlo dentro de sus planes estratégicos de desarrollo y por supuesto tomar mejores decisiones, ¿no? Yo considero también que es importante ver esa mirada subnacional cuando se está trabajando con la academia, ¿no? Incluso fortalecer a las universidades o los centros tecnológicos regionales también, para que de ahí se puedan formar profesionales técnicos que puedan utilizar la información, que puedan utilizar. Por ejemplo, en el taller hemos utilizado, no les miento, 12 software diferentes para diferentes tipos de análisis. Entonces, si alguien local que conoce además el área tiene toda esta riqueza de información y esta capacidad de poder usarla y hacer un análisis, yo creo que eso potenciaría mucho más nuestra región. De acuerdo, Y Blanca. complementando lo que acaban de decir Piero y Blanca, si me lo permites, Carlos. Sí, por favor, el rol que cumple en la academia, y en este caso los estudios que ha hecho UTEC, es absolutamente importante. Ciencia aplicada. Qué importante la pregunta que hiciste, porque podríamos quedarnos en ciencia pura y nada más. Pero tenemos oportunidades de aplicarla. El tema es que a veces no contamos desde el sector público con, y lo ha dicho Piero de manera muy transparente, financiamiento para el siguiente paso, ya que trabajos interesantes tenemos con Senami, con el IAP, la Manegra, con el VAP Carrasco, es increíble el rol que juega, pero sin embargo hay algo que falta, ¿no? O terminamos abrumados con la parte administrativa, y por lo tanto las instituciones públicas no pueden enfocarse puntualmente en el tema de generación de ciencia y conocimiento, o en caso lo hagan, tienen todavía esta mirada sectorializada que lamentablemente tenemos como país, en que por tratarse de que el IAP pertenece al MINAM, entonces no le voy a hacer caso. Ah, el VAP Carrasco, qué bonito, pero es de la Marina. Ah, Senami, sí, pero está... Entonces, este tipo de situaciones son un poco complicadas, y ahí entra
realmente como un ente articulador la academia. Porque acoge a todas estas instancias, las pone en una misma mesa, acoge todo su conocimiento, porque hay muy importante conocimiento científico desde el sector público, y ayuda a enlazar a estas interfaces de las que yo te estaba hablando, a estos lenguajes en los cuales tú puedes hacer algún tipo de interrelación institucional en un mismo territorio. ¿Te imaginas que teniendo un país en el que el 70% aproximadamente es Amazonía, no conozcamos la dinámica de nuestros ríos? Es una locura. Es una oportunidad de desarrollo que nos estamos perdiendo y que gracias a situaciones como estas, presentaciones como la de la mañana y las que habrán posteriormente, veremos que las oportunidades están ahí y lo único que hay que hacer es tener buena voluntad, sentarnos todos juntos a trabajar y eso será lo mejor que pueda pasar. De acuerdo. Ahora, Piero, Blanca, Lucía, muchas veces los estudios se realizan porque se quiere desarrollar un proyecto de infraestructura mayor. Desde el punto de vista de ustedes, los estudios de línea base en ríos deberían realizarse casi como una norma, casi como de forma previa y no únicamente cuando se quiera ejecutar un proyecto ya formulado. ¿Qué me dicen? ¿Me permiten nuevamente, por favor? Bueno, Esa está difícil, Piero, esa está difícil. No, sí, es lo que hago a diario, así que no hay problema. Bueno, considero que ambas situaciones son convenientes, todo va a depender de la magnitud del proyecto, en verdad. Si es un proyecto de gran envergadura, como algo que hemos venido conversando ya con los señores representantes de EUTEC, respecto al río Amazonas, tendría que hacerse con bastante previsión. Debería haber una previsión en el tema, porque no podemos darnos el lujo de emitir una recomendación o dar un pronóstico respecto a la dinámica de un río tan importante como es el Amazonas y que fallemos, ¿no? No podemos cometer ese error. Entonces, la previsión estaría sujeta a efectuar estudios de manera constante a lo largo de un año como mínimo, para poder efectuar los modelamientos numéricos que correspondan. Ahora, proyectos particulares como de repente, ¿qué le digo?, diques exentos o sumergidos, quizás canalización de un brazo de algún río, temas muy puntuales, sí tiene total validez e importancia que se realicen los estudios como tal. Pero creo yo que la mayor relevancia está en que debe hacerse de manera constante. A diferencia de otras áreas, la región amazónica, al menos en la selva baja, es demasiado dinámica, muy cambiante. Entonces es más conveniente tener ploteado o tener correctamente identificado hasta en lo más que se pueda el comportamiento o la conducta que puede esbozar cualquier cuerpo de agua que discurra en el llano amazónico. Entonces, si me dieran a elegir por cuál de las dos optaría, preferiría tener un estudio constante, seguido, durante el año que se pueda, o la cantidad de tiempo que se pueda, con la finalidad de poder dar un mejor aporte, una mejor recomendación para las acciones que se deben realizar a los proyectos que se puedan presentar. Entonces, eso es algo, creo, más conveniente, pero lamentablemente, vuelvo a lo que dije anteriormente, el financiamiento es algo complejo. Cierto es lo que mencionaron también sobre los gobiernos regionales. Hay ya 2 gobiernos regionales muy interesados en trabajar directamente con nosotros, pero estamos en eso, ¿no? No podemos ir solamente 2 entidades del Estado cuando hay entidades privadas que también tienen una alta capacidad para colaborar, porque sería negligente de nuestra parte, al menos lo digo como jefe del servicio hidrográfico, no pedir aportes, no pedir sugerencias, recomendaciones a otros que tienen un conocimiento tan igual como el que pueda tener el lugar donde yo laboro. Entonces, a las finales es para mejorar las condiciones del país. Yo creo que es algo conjunto, si se puede decir hasta holístico de repente, pero que es parte de nuestras funciones, pues, ¿no? Tenemos que, como dicen, empujar el coche en un solo sentido.
Muy importante, Piero, porque sobre esos estudios cotidianos y constantes, más adelante podrían sumarse estudios de infraestructura que además pudiesen usar esos insumos para el propio proyecto de infraestructura a desarrollar. Lucía, Blanca, no sé si ustedes quisieran añadir algo más. Sí, Carlos, yo quisiera dar un apunte más. Yo estoy completamente de acuerdo con Piero en que los estudios deben ser tipo monitoreo, ¿no? Hacer una línea base y luego continuar monitoreando. Y sabemos que el factor limitante aquí es el presupuesto. Y justamente es la empresa privada donde deberíamos orientarnos, porque muchas de las empresas privadas que están en estas áreas tienen estaciones meteorológicas, hidrológicas, y que podrían compartir su data también. E incluso con quizás algún tipo de incentivo tributario podría, aunque creo que ya hay, ¿no? El Conceptec tiene una norma donde, no sé si está activo ahorita, donde las empresas pueden hacer investigación, convertirse en laboratorios de investigación y con eso disminuir impuestos, pero a la vez también pueden preparar a sus propios técnicos y becar a algunos científicos a que trabajen con ellos. Entonces es como buscar los mecanismos de cómo poder tener presupuesto, involucrar a más actores claves del territorio, justamente para que el estudio de nuestros ríos o de nuestra diversidad o de cualquier sea del tema, recursos hídricos, etcétera, pueda ser constante y finalmente esto es beneficio para todos, porque con mayor información y con mayor evidencia científica, como decía Lucía, con la gestión del conocimiento se toman mejores decisiones y finalmente se beneficia a toda la población, ¿no? Y complementando, sí, ambos han mencionado además algo importante que son los gobiernos regionales, ¿no? Mencioné en una de las intervenciones previas el tema de los impactos acumulativos. Todos conocemos que hacia finales del segundo gobierno de Alan García sacaron una norma que decía que iban a haber 20 centrales hidroeléctricas en el Marañón, pero nadie decía cuál iba a ser el impacto acumulativo de poner 20 centrales hidroeléctricas en el Marañón, muy al margen de que tuviera que hacerse un análisis sobre la matriz energética del país y si era más rentable seguir haciendo hidroeléctricas o irnos por la energía renovable no convencional, que es un tema que hay que conversar. Pero es muy importante porque tanto Piero como Blanca de lo que han hablado es de una mirada territorial, lo están diciendo cada vez que hablan de gobiernos regionales, y tenemos que irnos alejando un poquito, no vamos a excluirlo, pero hay que alejarnos un poquito de solo pensar en estudios de impacto ambiental y tenemos que caminar más hacia evaluaciones ambientales estratégicas, que son miradas territoriales mucho más grandes. Y es importante porque Piero lo mencionó en una de sus intervenciones, cómo estas evaluaciones de mirada mucho más grande luego podrán seguro tener uno que otro proyecto que deba ser realizado, pero hay primero un análisis en línea de base que monitorear, que ambos han estado mencionando, que tiene una mirada territorial mucho más grande y después de la cual ya se puede entrar a hablar de materia chiquita. Entonces, sin dejarlo de lado, con la importancia que tienen los estudios de impacto ambiental, no dejar de pensar que hay evaluaciones ambientales estratégicas y que estos estudios respecto de estos 4 ríos tan importantes, Guallaga, Marañón, Cayali y Amazonas, nos están dando un primer paso para estas miradas territoriales mucho más grandes. Muy bien. Piero Correa, Blanca Figueroa, Lucía Ruiz, muchísimas gracias por haber participado de este panel. La verdad es que ha sido un aporte fundamental escucharlas y escuchar a Piero también, por supuesto. Quiero mandarles un gran abrazo y agradecerles por la presentación. Muchas gracias. De nada. Ahí estaba entonces este panel que coincide con el de la mañana en términos de calidad y análisis del proyecto de Ríos Danzantes. Esta tarde es así, ceñido un poquito más al libro, a la publicación y a las guías metodológicas. ¿Qué conclusiones podemos sacar un poquito de este segundo panel? Bueno, está claro que las guías trazan una línea de investigación sobre los ríos amazónicos. Su réplica es importante para todos los organismos técnicos que están vinculados con su gestión. Esa podría ser una primera conclusión. Un segundo punto es el esfuerzo realizado por la academia, porque recolecta información técnica, científica, permite la consolidación de buenas prácticas para la gestión de ríos e inversión posterior en infraestructura. Sin duda también es importante. Un tercer elemento tiene que ver con integrar variables ambientales, sociales, económicas,
en las políticas de gestión pública que permiten conocer de manera integral un territorio tan vasto y complejo como el peruano. Las guías se justifican en ese contexto, motivo por el cual las metodologías se pueden incorporar en normas técnicas, pero ya a nivel gubernamental. Incluso decían nuestros invitados del panel, en el trabajo de los gobiernos regionales. Una cuarta conclusión de este panel tiene que ver con que la academia tiene sin duda la oportunidad de brindar evidencia científica que debe ser aprovechada. La data que está contenida en las guías integra una mirada territorial, lo cual permite prevenir riesgos e impactos ante intervenciones por proyectos de infraestructura o extractivas en las zonas de intervención. Un quinto punto, una quinta conclusión tiene que ver con normas. Se necesitan normas, se necesitan directivas. Sin embargo, los esfuerzos de la academia permiten comprender y entender el territorio con los ríos danzantes, justamente, y concretar el desarrollo sostenible para la Amazonía. Muchas gracias nuevamente a este panel fantástico que ha estado con nosotros esta tarde en la presentación de este proyecto tan interesante. Bueno, y muchas gracias a todos por este conversatorio, por habernos seguido. Y a continuación, no nos dejen porque quiero mostrarles un video del equipo completo, del equipo del Citautec en acción. Aquí los tenemos. Esa era entonces el equipo completo del Citautec. Fíjense cómo cada pieza en ese equipo es fundamental en haber obtenido los resultados que se han condensado en esta publicación que hemos presentado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por participar del evento. Estamos ya llegando al final. Y antes de finalizar, queremos pedirle a todos, por favor, que completen la encuesta que se les ha enviado a sus correos electrónicos. O pueden ingresar también a través del código QR que estamos mostrando en pantalla. Ahí lo tenemos, se los dejo un ratito ahí para que puedan hacer su captura con sus celulares, por favor, para que puedan desarrollar esta encuesta. Bien, y nuevamente agradecer a todos por su participación. Estamos seguros que toda la información compartida el día de hoy será de gran valor para su desempeño académico y profesional. Pero esto no acaba aquí, nos vamos a encontrar el miércoles a las 10 de la mañana para seguir mirando los ríos danzantes. Gracias por ser parte de Ríos Danzantes 2021, Proyecto MUR. Muy buenas noches.